Continuando con nuestro tutorial, vamos a proceder a generar algunas vistas que nos van a servir de apoyo para poder modelar. Entonces vamos a dar con este seleccionar grid y con este activo doble clic, perdón, clic derecho y decirle crear vista y crear vista a lo largo del grid. Aquí vamos a ponerle en crear y me va a aparecer todas las vistas que podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, por el momento solo quiero estas dos de aquí. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlas con Shift, después darle OK y listo, ¿no? Le damos OK y aquí vamos a tener ahora sí las vistas, ¿no? Si le doy con Control P, voy a tener la vista también en perspectiva y otra vez Control P la voy a tener de igual manera. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es irnos a decirle que sea visible, en este caso, aquí está, ya es visible otra vez. Y lo que vamos a comenzar es a generar los file cap, en este caso las cimentaciones. Para esto vamos a irnos a concreto, en footing y tenemos este que es path footing. Nos vamos a propiedades y dentro de propiedades tenemos esto, ¿no? Entonces, para empezar, primero tendríamos que saber las dimensiones de nuestro elemento. Para esto tenemos que darle clic aquí. Hay que quitar esto de aquí y decirle en este que me permita seleccionar. Entonces, nuestra dimensión es de 1800 y de 800, ¿no? Entonces, 1800 por 800. De tal manera que lo que vamos a tener aquí es un pad footing y con esto podemos cambiarlo. Entonces sería 1800 por 800, ¿sí? El material aquí lo tenemos. Vamos a dejar este por default. Obviamente podríamos cargar nuevos si quisiéramos. Es como es un curso introductorio, no lo vamos a ver. El tipo de layer, por así decirlo, en el que quiero que esté. Y en este caso, eh, aquí vamos a ponerle que sea en la izquierda, si no me equivoco. En la izquierda y vamos a ver cómo funciona. El top le voy a decir que sea, estamos en milímetros, menos 200. Y el bottom, que sería la profundidad, le vamos a poner menos uh, 450, ¿no? Por ejemplo. Este parece es un casting place. Y bueno, entonces le vamos a dar simplemente un clic. Aquí nos va a aparecer esta pestaña y le vamos a decir que no expanda. Vamos a meter control P. Y en este caso va a ser right. Vamos a ver, modificar. Ahora la acomodamos. Nos vamos al este de aquí. Aquí está. Entonces lo que vamos a hacer es únicamente clic derecho, mover y lo vamos a ajustar con esto. Aquí aparece. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es revisar que tengamos el snap aquí. Y una vez seleccionada, vamos a darle clic derecho y le vamos a poner copiar. Lo agarramos el punto medio, copiamos aquí, 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 aquí y vamos a poner este aquí. Y bueno, ustedes procederían a ponerlas de este lado, ¿no? Es bastante similar. Ahora, esta de aquí, lo que voy a hacer es darle clic derecho y decirle que lo que quiero es que se rote, ¿no? Entonces tenemos la opción de rotar y aparece en este caso rotar. Y lo que quiero es que se rote 90 grados, 90 grados. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es nuevamente darle clic derecho, mover.
Ok, vamos a desactivar este para que no seleccionemos las referencias. Darle clic derecho, copiar y listo, ¿no? Ahora bien, estos dos son iguales, entonces selecciono y le doy clic derecho. Aquí le voy a dar copiar especial. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar este, ¿no? El que dice pic, punto inicial y después el punto final. Le doy copiar y ya se habrán hecho, ¿no? Ahora, lo que procede es que ustedes hagan lo mismo con los demás elementos. Y bueno, en el próximo video vamos a tener ya todo completado.